Eu sou professora doutora Eliane Cunha Gonçalves de Brasil. Com muita alegria, serei oponente em primeiro Congresso Mundial Online de Deporte e Educação Física, em 28 a 31 de maio de 2020, organizado por Colegio de Entrenadores de México. Muitas graças. Sou doutora e magíster em Ciência da Motricidade Humana e com um grande trabalho com adultos maiores. Eu estarei no congresso em jueves, dia 28, de 14 às 17 horas de México. O taller é acerca de avaliação e treinamento em adultos maiores. Eu tenho muitos livros publicados de evaluación para adultos mayores, para los niños, para adolescentes, para corporeidad. Y también este año voy a lanzar en segundo semestre de este año 2 libros acerca de adultos mayores y evaluación física. Pero en tiempo de confinamiento, yo escribí un libro de evaluación para hacer en su casa y entrenamiento para adultos mayores, porque los adultos mayores están en su casa, no están a hacer entrenamiento, entonces es más difícil para la enfermedad y principalmente para la salud de los adultos mayores. Entonces, va a haber un lanzamiento gratuito durante el congreso para los que hacen el taller del libro Actividad Física para Adultos Mayores en Tiempos de Confinamiento. Vamos a empezar acerca de evaluación en adultos mayores. ¿Para qué evaluar? Para la práctica de la actividad, se puede imprescindible la evaluación de la salud. Miras, la recomendación necesita para la estratificación de riesgo, para saber si los adultos mayores pueden entrenar, la aptitud física y también para hacer entrenamiento lo que necesita o que puedes hacer y cómo hacer. Pero, ¿qué evaluar? Inicialmente necesitamos hacer el examen médico. El médico irá a hablar si puedes o no puedes hacer la actividad física. Necesitamos también hacer la anamnesia para los datos de los adultos mayores acerca de las enfermedades personal y de su familia. Y también los medicamentos, las enfermedades, todo que pueda hacer saber acerca de los adultos mayores. Seguinte, vamos a hacer la evaluación antropométrica, que vamos a hablar futuramente. La evaluación postural, la evaluación neuromotora y la evaluación funcional. Pero, ¿cuál es la importancia de la actividad física para adultos mayores? Inicialmente, el objetivo, ¿cuál es el objetivo para los adultos mayores? Es para salud, es para aptitud física, aptitud, es para mejorar las enfermedades. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuál es la necesidad de los adultos mayores de hacer la práctica? Entonces, seguinte, vamos a hacer la evaluación. ¿Cuáles son los instrumentos que necesito hacer? Y que yo necesito tener para una buena evaluación. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Y por qué yo voy a hacer? ¿Cuál es la clasificación funcional del adulto mayor? Y también, ¿cuáles son los otros parámetros que puede hacer para la evaluación? Entonces, vamos a hacer la anamnesia, la evaluación antropométrica y postural, para saber los factores de riesgo, la prueba de esfuerzo, la prueba de fuerza,
la prueba de flexibilidad, la evaluación funcional y la evaluación de equilibrio. La presión arterial necesitamos saber si hay hipertensión o no con los adultos mayores. ¿Cuáles son las características de la presión arterial cuando los adultos mayores pueden entrenar? ¿Con hipertensión o con su presión normal? Por ejemplo, podemos hablar que muchas personas están normales, pero los adultos mayores generalmente tienen hipertensión leve. Y la evaluación postural. Generalmente, de acuerdo con los años, tenemos muchos problemas posturales, como por ejemplo la cifosis, la escoliosis. Entonces, necesitamos mirar para hacer la práctica y lo que necesitas hacer también para mejorar su postura. Entonces, con la evaluación antropométrica, vamos a hacer la evaluación de masa corporal y de estatura, las circunferencias, los pliegues cutáneos y los diámetros del hueso. ¿Por qué hacer con los datos de peso y altura o estatura? Vamos a hacer el índice de masa corporal, que habla acerca de la obesidad, el índice de normalidad. Por ejemplo, las personas que están obesas pueden tener más de 30 de IMC. Entonces, necesitamos saber cómo los adultos mayores están y si necesitan hacer un entrenamiento para disminuir la grasa corporal. El índice de riesgo de cardiopatía, entonces tenemos la relación cintura y cadera para saber el riesgo de cardiopatía. Tenemos para adultos mayores mejor que 1,02 y para mujeres arriba de 0,9. Y en la composición corporal también vamos a tener el conocimiento acerca de masa corporal magra, la porcentaje de grasa corporal, la masa de grasa, la masa magra, el peso del hueso y el peso residual. Entonces, vamos a hacer ecuaciones para adultos mayores. Por ejemplo, yo en mi defensa de magíster, yo desarrollé una ecuación para mujeres que miras hay la cintura y el cuello, y también para los hombres que hay otros datos para hacer la ecuación. Todos los dos yo desarrollé en mi disertación de magíster y en tesis de doctorado. Para la evaluación de la flexibilidad, necesitamos hacer acerca de la prueba de sentadilla y alcanzar. Tenemos también la tabla para saber cómo está el adulto mayor, pero necesitamos también mirar cómo está su columna vertebral. Entonces, son muchos datos para hacer acerca de y también para la evaluación de la fuerza, podremos hacer la flexión del codo, que el procedimiento mantenga a la persona mayor sentada en la silla con la espalda apoyada, sostenida en una pesa, que puede ser 2 kilos para las mujeres y 4 kilos para los hombres, que vaya a ser en el lado dominante. Y después mirar la tabla para saber cómo están. Y también puede ser la fuerza de las manos, que puede ser con el lado dominante y no dominante. Mira, hay algunos artículos que hablan que la fuerza de las manos hay una relación con la probabilidad de cardiopatía. Y
es muy importante acerca de los datos. Y también pruebas de elevación de sillas en 30 segundos que puede ser con los hombres y mujeres, donde vas a levantar y se sienta en la silla durante 30 segundos. Vaya a mirar la tabla también y mirar cómo están, principalmente en el muslo. Para la evaluación cardiorrespiratoria, puede ser acerca de prueba de caminata de Roquefort, y también para hacermos el entrenamiento en adultos mayores, necesitamos hacer la evaluación y también saber cómo están. ¿Por qué? Los ejercicios de prescripción para adultos mayores mira quién es el objetivo de la autonomía de los adultos mayores. Entonces, vamos a hacer para la salud, desde los niños hasta los adultos mayores. Pero hay las nuevas directrices del Colegio Americano de Medicina Deportiva que hablan que necesitamos hacer más ejercicio, principalmente para los niños y para los adultos mayores, que van a ser de moderado hasta intenso, depende de la salud del adulto mayor. Entonces, podremos dividir en 10 minutos por la mañana, por la tarde y por la noche, por ejemplo, pero necesitamos hacer 150 minutos por semana de actividad leve a moderada. Y también para ejercicio vigoroso, más de 75 minutos por semana. Entonces, mira, son muy importantes saber acerca del tiempo de la actividad. Es la regla de oro saber. ¿Y cómo empezar el entrenamiento? Calentamiento es muy importante para los adultos mayores. Después, la parte específica donde hay que hacer la práctica aeróbica de fuerza, estiramiento, equilibrio y al final el estiramiento para relajar el adulto mayor. Entonces, los beneficios son mejora de la capacidad, mejora de la salud, mejora de la composición corporal, mejor disposición física, bienestar emocional, mejora de la autoestima, pérdida de peso, postura mejorada, prevención de lesiones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, cómo puede ser el entrenamiento. Miras, lunes puede hacer actividad aeróbica y estiramiento, en martes, fuerza, en miércoles, igual a lunes, en jueves, solamente actividad de equilibrio, en viernes, igual a martes, y sábado, igual a lunes y miércoles. Y el domingo puede se quedar en descanso. Mira, yo tengo un vídeo donde el primer hay dificultad de levantar. Miras. Después, consigue levantar con el apoyo, pero no necesita más de total apoyo. Y después de un mes, miras cómo camina. Cómo el entrenamiento es importante para los adultos mayores. Entonces, el objetivo principal es que los adultos mayores sean autónomos. ¿Sí? Muchas gracias. Todos están invitados para el primer Congreso Mundial Online de Deporte y Educación Física, principalmente en mi taller de evaluación e entrenamientos en adultos mayores en jueves 28 de 14 hasta 27. Muchas gracias.